3 días sin agua limpia. 3 días respirando polvo. 3 días persiguiendo fantasmas en el desierto. Reed sabía que estaba llegando a su límite. Su garganta ardía como si hubiera tragado arena, y su caballo, un alazán llamado Whisky, caminaba con la cabeza baja, exhausto. Cuando vio las primeras luces de Santa Rita parpadeando en la distancia, sintió un alivio que no experimentaba desde hacía semanas. Este pueblo fronterizo no era más que un puñado de edificios de madera y adobe apiñados alrededor de una calle principal, pero para Reed significaba agua, comida y una cama donde descansar. Quizás también whisky. Definitivamente whisky. Amarró a Whisky en el poste frente al salón y le acarició el cuello sudoroso. Aguanta un poco más, amigo. Te conseguiré avena y agua fresca. Las puertas batientes del salón crujieron cuando las empujó. El interior estaba en penumbra, iluminado apenas por unas cuantas lámparas de aceite que colgaban del techo. El lugar olía a tabaco rancio, cerveza derramada y sudor de hombres que trabajaban bajo el sol implacable. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Eso nos hace muy felices y nos ayuda a seguir trayéndote más historias como esta. Una docena de rostros se giraron para observar al recién llegado. Vaqueros, comerciantes, un par de buscadores de oro con las manos sucias de tierra. Todos lo miraron con esa mezcla de curiosidad y desconfianza típica de los pueblos pequeños. Reed los ignoró y caminó directo hacia la barra. El cantinero era un hombre enorme con una barriga prominente y un bigote que parecía un animal muerto sobre su labio superior. Limpió un vaso con un trapo dudosamente limpio mientras evaluaba a Reed con ojos entrecerrados. «Whisky», dijo Reed, dejando caer unas monedas sobre la madera rayada. «Se te ve sediento, forastero». «3 días en el camino de San Miguel». «Ese es un viaje duro». El cantinero sirvió un vaso generoso. «¿Qué te trae por estos lares?» «Nada en particular. Solo paso de largo». Eso era mentira, pero nadie necesitaba saber que Reed estaba huyendo de algo. O quizás buscando algo. Ni él mismo lo sabía ya. Bebió el whisky de un trago largo, sintiendo cómo el líquido ámbar quemaba su garganta y despertaba algo dentro de él. Cerró los ojos un momento, dejando que el alcohol hiciera su magia. Fue entonces cuando lo sintió. Esa sensación extraña de estar siendo observado. No con la curiosidad casual de los otros parroquianos, sino con una intensidad que hacía que la piel de su nuca se erizara. Abrió los ojos lentamente y los movió hacia su izquierda, donde las sombras eran más profundas. En el rincón más alejado del salón, donde la luz apenas llegaba, había una figura sentada completamente inmóvil. Al principio pensó que era una estatua, pero entonces la luz de una vela tembló y pudo verla mejor. Era una mujer apache, para ser exactos. Su piel tenía el tono cobrizo de quien ha vivido toda su vida bajo el sol del desierto. Su cabello negro como la obsidiana caía suelto sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero fuertes. Vestía ropas tradicionales, una túnica de gamuza decorada con cuentas turquesas y conchas que brillaban débilmente con cada respiración. Alrededor de su cuello, llevaba un collar de piedras talladas que parecía muy antiguo. Pero lo que realmente capturó la atención de Reed fueron sus ojos oscuros, profundos, llenos de una tristeza tan vasta como el desierto mismo, y estaban clavados directamente en él. «¿Quién es ella?», preguntó Reed sin apartar la mirada. El cantinero soltó un suspiro largo y resignado. «Esa es la apache muda. Lleva aquí 3 días, sentada en ese rincón como un espíritu. No habla porque no puede. Perdió la voz cuando era niña, según dicen. Ha estado esperando». «¿Esperando qué?» «A alguien».
El cantinero se inclinó sobre la barra, bajando la voz. Cada vez que entra un forastero, lo mira así, como si estuviera buscando a alguien específico. La mayoría de los hombres se asustan y se van. Los que no... Bueno, ella simplemente sigue esperando. Reed volvió a mirar hacia el rincón. La mujer seguía observándolo, inmóvil como una roca en medio del océano. Había algo hipnótico en su quietud, algo que lo atraía de una manera que no podía explicar. Y entonces ella se movió. Se levantó con una gracia fluida que contrastaba violentamente con el ambiente tosco del salón. Varios hombres dejaron de beber y se giraron para mirarla. Algunos silbaron con burla. Otros murmuraron comentarios obscenos. Ella los ignoró a todos como si fueran menos que polvo. Caminó directamente hacia Reid. Cada paso suyo era silencioso a pesar del suelo de madera vieja. Se movía como el humo, como una sombra, como algo que no pertenecía del todo a este mundo. Reed sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, no por miedo, sino por una anticipación que no comprendía. Ella se detuvo frente a él, tan cerca que Reed pudo ver las pequeñas cicatrices en sus manos, probablemente de trabajar con cuero y herramientas. Tan cerca que pudo oler el aroma a salvia silvestre y humo de madera de mezquite que emanaba de su piel y su cabello. Sin decir nada, porque no podía, la mujer sacó un pequeño cuaderno de cuero gastado de entre los pliegues de su túnica. También sacó un trozo de carboncillo envuelto en tela. Abrió el cuaderno con dedos seguros pero delicados y comenzó a escribir. Sus letras eran grandes, firmes, trazadas con la urgencia de quien tiene poco tiempo. Solo una noche. Reed frunció el ceño, confundido. Detrás de él, el cantinero soltó una risita nerviosa. Te dije que estaba esperando a alguien. Parece que ese alguien eres tú, forastero. La mujer le dio vuelta a la página y siguió escribiendo, esta vez más rápido. El carboncillo raspaba el papel con un sonido suave pero insistente. Cuando terminó, giró el cuaderno para que Reed pudiera leer, mi hermano. Desaparecido hace años. Última vez. Visto con familia blanca. Ayúdame a encontrarlo. Solo tengo esta noche. Mañana al amanecer mi tribu viene por mí. Me casarán con guerrero que no amo. Esta es mi última oportunidad. Reed leyó las palabras una vez, luego otra. El salón pareció volverse más silencioso, como si todos estuvieran conteniendo el aliento. Miró a la mujer. Ella sostenía el cuaderno con ambas manos, sus nudillos blancos por la presión. Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de súplica y desesperación que le llegó directo al pecho como una flecha. Reed conocía ese dolor. Él también había perdido a su hermano, no a la muerte, sino a la distancia y las decisiones difíciles. Cada uno había elegido un camino diferente hace 5 años, y nunca volvieron a encontrarse. Reed cargaba esa pérdida como una piedra en el corazón. La mujer escribió una última palabra, subrayándola 3 veces con tanta fuerza que el carboncillo casi atravesó el papel. Por favor. El tiempo pareció detenerse. Los borrachos dejaron de reír. Las conversaciones murieron. Hasta el viento afuera parecía haber dejado de soplar. Reed miró esos ojos que le suplicaban sin voz. Miró las manos temblorosas que sostenían el cuaderno. Miró la desesperanza y la determinación mezcladas en cada línea de su rostro hermoso y triste. Tomó su sombrero de la barra donde lo había dejado. Se lo colocó lentamente en la cabeza, ajustándolo con cuidado. Luego miró directo a esos ojos oscuros y habló con una voz ronca pero firme. Una noche. Te doy mi palabra de que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte a encontrar a tu hermano. Por primera vez desde que Reed la vio, algo cambió en el rostro de la mujer. No fue exactamente una sonrisa, pero la tensión en sus hombros se relajó ligeramente. El peso aplastante de su tristeza pareció aligerarse,
aunque fuera solo un poco. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero se la limpió rápidamente con el dorso de la mano. Ella escribió su nombre en el cuaderno con letras simples. E-L-U. Reed asintió y se tocó el ala del sombrero en un gesto de respeto. Reed, es un honor conocerte, Elu. Afuera, las últimas luces del atardecer se extinguían en el horizonte. La noche del desierto, vasta e infinita, se extendía ante ellos como un océano oscuro, lleno de secretos y peligros. Tenían solo una noche para encontrar lo imposible, una noche para cambiar dos destinos, y el reloj ya había comenzado su cuenta regresiva. Una noche bajo las estrellas del desierto. Capítulo 2. El viaje comienza. La luna llena se alzaba sobre Santa Rita cuando Reed y Elu salieron del salón. El aire nocturno era fresco, un alivio bienvenido después del calor sofocante del día. Reed caminó hacia donde había dejado a Whiskey, pero Elu lo detuvo tocándole suavemente el brazo. Ella señaló hacia el otro extremo de la calle, donde una yegua pinta descansaba atada a un poste. Era un animal hermoso, con manchas blancas y marrones que parecían haber sido pintadas por un artista. Elu caminó hacia su caballo y acarició su hocico con ternura, susurrándole algo que Reed no pudo escuchar, pero que hizo que la yegua relinchara suavemente. «Bonito animal», dijo Reed, acercándose. «¿Cómo se llama?» Elu sacó su cuaderno y escribió rápidamente. «Nama. Significa luna en mi lengua». «Nama», repitió Reed, probando el nombre en su boca. «Le queda bien». Elu asintió y luego escribió algo más, esta vez con más detalle. Reed se acercó para leer bajo la luz tenue de las lámparas de la calle. «Mi hermano se llama Takoda. Tenía 8 años cuando desapareció. Yo tenía 12. Hace 10 años. Soldados atacaron nuestro campamento. Muchos murieron. Takoda fue llevado por una familia de colonos. Mujer de cabello rubio y hombre con barba roja. Dijeron que lo salvarían. Nunca lo volvimos a ver». Reed sintió un nudo en el estómago. Conocía esas historias. Durante las guerras Apache, muchos niños habían sido separados de sus familias. Algunos adoptados por familias blancas con buenas intenciones, otros vendidos o maltratados. Era una herida abierta en la historia del territorio. «¿Tienes alguna pista de dónde podría estar ahora?», preguntó. Elu asintió y sacó de su bolsa de cuero un pedazo de papel doblado. Lo abrió cuidadosamente, revelando un dibujo hecho a mano. Era un mapa tosco pero detallado del área circundante. Había marcas que indicaban Santa Rita y una línea que se extendía hacia el noreste, hacia las montañas. Al final de la línea había un pequeño dibujo de una casa con un árbol grande al lado. Elu señaló el dibujo y luego escribió: «Anciana del pueblo. Me dijo que vio a Takoda hace 2 años, trabajando en rancho cerca de Río Seco. Familia de colonos con gran roble en la entrada. 3 días de viaje a caballo. Pero nosotros solo tenemos hasta el amanecer». Reed estudió el mapa, calculando distancias y tiempos en su cabeza. 3 días de viaje comprimidos en una noche era imposible. A menos que... Si cabalgamos duro y sin descanso, y tomamos el atajo por el Cañón de las Serpientes, podríamos llegar al Río Seco en unas 12 horas. Será peligroso de noche, pero es posible. Elu lo miró con ojos brillantes de esperanza y miedo mezclados. Escribió: «¿Harías eso por mí? ¿Por una extraña?». Reed se quedó en silencio un momento, mirando hacia el horizonte oscuro donde las estrellas comenzaban a aparecer como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. «Mi hermano menor, Daniel, era mi mejor amigo.
comenzó a decir, su voz más suave de lo habitual. Hace 5 años nos peleamos por una estupidez, por un pedazo de tierra que nuestro padre nos dejó. Él quería venderla, yo quería quedármela. Las palabras se convirtieron en gritos, los gritos en golpes. Nos separamos esa noche, furiosos. Yo tomé el camino del norte, él fue al sur. Juré que nunca lo buscaría, que mi orgullo era más importante. Reed hizo una pausa, tragando con dificultad. Hace 2 años me enteré de que estaba enfermo. Para cuando reuní el coraje de ir a buscarlo, ya se había ido del último lugar donde había estado. Nadie sabe dónde está ahora, si está vivo o muerto. Dejé que mi orgullo me robara la oportunidad de despedirme, de decirle que lo siento, de decirle que lo quiero. Se giró para mirar a Elu directamente a los ojos. Así que sí, lo haré por ti, porque entiendo lo que es perder a un hermano, y porque nadie debería sentir ese vacío si hay aunque sea una pequeña posibilidad de evitarlo. Elu tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Dejó caer el cuaderno y, en un gesto que tomó a Reed completamente por sorpresa, lo abrazó. Fue un abrazo breve pero intenso, lleno de gratitud, que las palabras no podían expresar. Cuando se separaron, ella recogió su cuaderno y escribió con manos temblorosas. Gracias, no tengo palabras suficientes, pero gracias. Reed asintió, sintiéndose extrañamente conmovido. Será mejor que nos pongamos en marcha. Cada minuto cuenta. Montaron sus caballos y comenzaron a cabalgar hacia el norte, dejando atrás las luces mortecinas de Santa Rita. El desierto nocturno se abría ante ellos como un mar infinito de sombras y plata lunar. El aire olía a salvia y tierra seca, y el único sonido era el golpeteo rítmico de los cascos de los caballos sobre la tierra dura. Durante la primera hora cabalgaron en silencio. Reed iba adelante, siguiendo las estrellas y los puntos de referencia que conocía de memoria de sus años, vagando por estos territorios. Elu lo seguía de cerca, sentada en su montura con la gracia natural de alguien que había nacido sobre un caballo. Cuando llegaron a un pequeño arroyo, Reed decidió que era momento de dejar que los caballos descansaran un momento y bebieran agua. Desmontó y llevó a Whisky hasta la orilla. Elu hizo lo mismo con Nama. Mientras los animales bebían, Elu sacó su cuaderno nuevamente. A la luz de la luna, Reed pudo ver cómo escribía. ¿Por qué dejaste tu hogar? ¿Por qué viajas solo? Era una pregunta directa, personal. Reed normalmente no hablaba de sí mismo, pero había algo en esta mujer silenciosa que lo hacía querer abrirse. Después de que mi hermano se fue, no pude quedarme en el mismo lugar. Todo me recordaba a él, a lo que habíamos perdido. Así que empecé a vagar, de pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo, buscando algo que ni siquiera sé qué es. Propósito, tal vez. Redención. Una razón para dejar de huir. Elu asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. Escribió: Yo también huyo, de un futuro que no elegí. Mi padre me prometió a guerrero poderoso. Es honor para la familia, pero yo no lo amo, no lo conozco. Solo sé que si me caso, nunca seré libre. Nunca podré buscar a Takoda. Esta noche es mi última oportunidad de ser quien quiero ser. Reed sintió una conexión profunda con esas palabras. Ambos eran fugitivos, de una manera u otra. Fugitivos del destino, de las expectativas, del dolor del pasado. Entonces, encontraremos a tu hermano, dijo Reed con determinación. Y después de eso, decidirás tú misma qué camino tomar. Elu lo miró con una intensidad que hizo que algo se removiera en el pecho de Reed. Ella extendió su mano, y él la tomó. No dijeron nada más, no hacía falta. En ese momento, bajo la luz plateada de la luna, junto al murmullo suave del arroyo,
Dos almas solitarias hicieron una promesa silenciosa de ayudarse mutuamente a encontrar lo que habían perdido. Volvieron a montar y continuaron su viaje. El cañón de las serpientes los esperaba en la distancia, oscuro y amenazante. Era conocido por ser traicionero, lleno de rocas sueltas y senderos estrechos que podían hacer que un caballo tropezara y cayera al vacío. Pero no había otro camino. No si querían llegar a tiempo. Mientras cabalgaban hacia las sombras del cañón, Reed miró hacia atrás una vez. Elu cabalgaba con la cabeza en alto, su cabello ondeando al viento como una bandera de guerra. Había determinación en cada línea de su cuerpo. Y Reed supo, con absoluta certeza, que esta noche cambiaría ambas sus vidas para siempre. La aventura apenas comenzaba. El cañón de las serpientes se alzaba ante ellos como las fauces de una bestia gigantesca. Las paredes de roca se elevaban hacia el cielo nocturno, bloqueando la luz de la luna y creando un túnel de oscuridad que parecía no tener fin. Reed encendió una antorcha que había traído en su alforja, la llama danzando nerviosamente con cada ráfaga de viento que silbaba entre las rocas. «Mantente cerca», dijo Reed, su voz resonando contra las paredes de piedra. «Este lugar es conocido por sus deslizamientos y caminos falsos». Elu asintió, guiando a Nama para que siguiera de cerca a Whisky. El sonido de los cascos resonaba como tambores en la oscuridad, y cada eco parecía multiplicarse hasta convertirse en una sinfonía inquietante. Habían cabalgado durante casi 2 horas a través del cañón cuando Reed vio algo que lo hizo detenerse. Un sendero se bifurcaba en 2 direcciones. Uno seguía recto, descendiendo hacia lo que parecía un abismo. El otro giraba a la izquierda, ascendiendo por una pendiente rocosa. Reed estudió ambos caminos, tratando de recordar la última vez que había pasado por aquí. Había sido hace años, y su memoria era borrosa. Frunció el ceño, inseguro. Elu desmontó y se acercó a él. Sacó su cuaderno, pero en lugar de escribir, comenzó a dibujar. Sus dedos se movían con rapidez sobre el papel, trazando líneas y formas. Cuando terminó, le mostró el dibujo a Reed. Era un mapa detallado del cañón, con marcas que indicaban el camino seguro. En una esquina del dibujo había pequeños símbolos que Reed reconoció como escritura apache. Elu escribió debajo del dibujo: «Mi abuela me enseñó este camino. Mi pueblo usaba este cañón para escapar de soldados. El camino de la izquierda. Siempre el camino que sube». Reed miró el dibujo y luego a Elu con renovado respeto. «Tu abuela era una mujer sabia». Elu sonrió levemente, la primera vez que Reed veía algo parecido a la alegría en su rostro. Escribió: «Ella decía que el camino fácil siempre lleva al peligro. El camino difícil lleva a casa». Siguieron el sendero ascendente, y Elu tenía razón. Después de 1 hora de escalada difícil, emergieron del otro lado del cañón. Ante ellos se extendía un valle amplio bañado por la luz de la luna. Un río serpenteaba a través del valle como una cinta plateada, y Reed pudo ver el reflejo de las estrellas en su superficie tranquila. «El río de las estrellas», dijo Reed con alivio. «Estamos más cerca de lo que pensaba». Descendieron hacia el río y decidieron descansar brevemente. Los caballos necesitaban agua y un respiro. Reed y Elu desmontaron y dejaron que los animales bebieran mientras ellos se sentaban en la orilla del río. El sonido del agua fluyendo era hipnótico, relajante. Reed se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello sudoroso. A su lado, Elu se arrodilló junto al agua y mojó sus manos, llevándoselas al rostro para refrescarse. Cuando volvió a sentarse, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Esta vez, sus palabras eran más personales, más íntimas. «Mi abuela murió hace 3 años. Ella fue quien nunca dejó de buscar a Takoda.
Cada luna llena salía al desierto y cantaba canciones para guiarlo a casa. Cuando murió, me hizo prometer que continuaría buscando, que no me rendiría como hizo mi padre. Reed leyó las palabras en silencio, sintiendo el peso del dolor y la obligación que Elu cargaba. ¿Tu padre dejó de buscar? Elu asintió tristemente y continuó escribiendo. Dijo que Takoda estaba muerto para nosotros, que se había convertido en hombre blanco, que era mejor olvidar. Pero yo no puedo olvidar. Es mi hermano, mi sangre. Merece saber quién es, de dónde viene. Reed entendía ese sentimiento más de lo que le gustaría admitir. Él también se había preguntado muchas veces si Daniel lo recordaba, si pensaba en él, si alguna vez lamentaba cómo habían terminado las cosas. A veces, comenzó a decir Reed, mirando las estrellas reflejadas en el agua. Me pregunto si mi hermano me perdonaría. Si tuviera la oportunidad de verlo de nuevo, si podría mirarlo a los ojos y decirle que cometí un error, que el orgullo me cegó, que el dinero y la tierra no valían nada comparado con tenerlo a mi lado. Elu lo escuchaba atentamente, sus ojos oscuros fijos en él. Cuando Reed terminó de hablar, ella escribió. Si tu hermano te ama como yo amo a Takoda, ya te ha perdonado. El amor de hermanos es más fuerte que el orgullo, más fuerte que el tiempo, más fuerte que la distancia. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de Reed, algo que había mantenido enterrado durante años. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que apartar la mirada. Elu se acercó un poco más y colocó su mano suavemente sobre la de él. Era un gesto simple, pero lleno de comprensión y compasión. No necesitaba palabras para comunicar lo que sentía. Permanecieron así durante varios minutos, dos almas heridas encontrando consuelo en la compañía silenciosa del otro. El río seguía fluyendo, las estrellas seguían brillando y el mundo seguía girando, pero en ese momento sentían como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Finalmente, Reed se aclaró la garganta y se puso de pie. Deberíamos continuar. Aún nos queda mucho camino. Elu asintió y se levantó también. Pero antes de guardar su cuaderno, escribió algo más y se lo mostró a Reed. Gracias por compartir tu dolor conmigo. Me hace sentir menos sola. Reed sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Yo también debería agradecerte. Hace años que no hablo de Daniel con nadie. Volvieron a montar y continuaron siguiendo el río hacia el norte. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Las rocas áridas del desierto daban paso a pequeños grupos de árboles, principalmente mezquites y álamos que crecían cerca del agua. El aire se volvía más fresco, más húmedo. Después de otra hora de cabalgata, Elu señaló algo en la distancia. Reed entrecerró los ojos y pudo distinguir una luz tenue. ¿Una fogata? ¿Una casa? Se acercaron con cautela, y pronto pudieron ver claramente de qué se trataba. Era una pequeña cabaña de madera junto al río, con humo saliendo de la chimenea. Había un establo al lado donde Reed pudo ver varios caballos descansando. Podríamos preguntar aquí, sugirió Reed. Tal vez sepan algo sobre el rancho que estamos buscando. Desmontaron y se acercaron a la puerta. Reed tocó 3 veces. Escucharon movimiento dentro, y luego la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor con el cabello gris recogido en un moño. Sus ojos eran amables, pero cautelosos. ¿Sí? Preguntó, mirando a Reed y luego a Elu con curiosidad. Buenas noches, señora. Lamento molestarla a esta hora, pero estamos buscando un rancho cerca del río Seco. ¿Conoce usted el lugar? La mujer estudió a ambos durante un momento, y luego su mirada se suavizó al posarse en Elu. Pasen, pasen, dijo, abriendo la puerta completamente. Es tarde y el camino es peligroso. Puedo ofrecerles café y direcciones.
Reed y Elu intercambiaron una mirada y luego entraron. El interior de la cabaña era acogedor, con una chimenea crepitante y muebles sencillos pero bien cuidados. La mujer les indicó que se sentaran mientras ella preparaba café. «Mi nombre es Margaret», dijo mientras servía. «Mi esposo Samuel y yo hemos vivido aquí durante 30 años. ¿Qué los trae por estos rumbos en plena noche?» Reed estaba a punto de responder cuando Elu sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Margaret observó con interés, y cuando Elu le mostró lo que había escrito, la expresión de la mujer cambió completamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego con algo que parecía ser reconocimiento. «Takoda», murmuró Margaret. «Oh, querida niña, conozco ese nombre». Elu se puso rígida, y Reed sintió su propia respiración detenerse. «Hace 2 años», continuó Margaret, «un joven vino aquí buscando trabajo. Era callado, trabajador, tenía rasgos apache, pero vestía como blanco. Trabajó para nosotros durante 1 mes. Una noche, alrededor de la fogata, me contó su historia. Dijo que había sido criado por una familia de colonos, pero que nunca olvidó de dónde venía. Dijo que su nombre apache era Takoda». Elu dejó caer su cuaderno, sus manos temblaban. Margaret tomó las manos de Elu entre las suyas. Se fue hace 1 año, querida, pero sé exactamente dónde está ahora. Margaret se levantó lentamente y caminó hacia una cómoda de madera en la esquina de la habitación. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillento que parecía haber sido leído muchas veces. Regresó a la mesa y se lo entregó a Elu con manos temblorosas. «Takoda me escribió hace 6 meses», explicó Margaret. «Me contó que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Tiene un pequeño rancho en el Valle de los Sauces, a solo 3 horas de aquí, si cabalgan siguiendo el río hacia el norte. Cría caballos. Buenos caballos. Dice que aprendió de su pueblo, que esos recuerdos nunca lo abandonaron». Elu abrió la carta con dedos temblorosos. Reed se acercó para leer sobre su hombro. La letra era clara, educada, pero había frases en apache entremezcladas con el español. Takoda escribía sobre su vida, sobre cómo había pasado años sintiéndose dividido entre 2 mundos, hasta que finalmente decidió honrar ambos. Al final de la carta, había una línea que hizo que a Elu se le llenaran los ojos de lágrimas. «A veces miro las estrellas y me pregunto si mi hermana también las está mirando, si ella recuerda las historias que nuestra abuela nos contaba. Espero que algún día pueda decirle que nunca la olvidé». Elu apretó la carta contra su pecho, y Reed pudo ver cómo sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Margaret se acercó y la abrazó como una madre abrazaría a su hija. «Todavía pueden llegar antes del amanecer», dijo Margaret suavemente. «El camino es claro y seguro desde aquí. Sigan el río, y cuando vean un sauce enorme con las ramas tocando el agua, giren hacia el este. Verán su casa en una colina pequeña. Hay un roble viejo en la entrada, tal como recordabas». Reed sintió una mezcla de alivio y aprensión. Estaban tan cerca, pero el tiempo seguía corriendo. Miró por la ventana y pudo ver que la luna había comenzado su descenso. Quedaban quizás 5 horas antes del amanecer. Deberíamos irnos, dijo Reed gentilmente, tocando el hombro de Elu. Elu asintió, limpiándose las lágrimas. Escribió algo rápidamente en su cuaderno y se lo mostró a Margaret. «Gracias. No sé cómo agradecerle lo suficiente. Ha guardado la esperanza viva». Margaret sonrió con ternura. No me agradezcas a mí, querida. Agradece a tu corazón que nunca dejó de buscar. Y a este joven caballero que te ayudó a encontrar el camino. Margaret les preparó provisiones rápidas, pan fresco, queso y agua limpia. También les dio mantas gruesas. «Las noches en el valle pueden ser frías», explicó. «Y ustedes 2 necesitarán descansar aunque sea un poco antes de llegar». Salieron de la cabaña con las primeras provisiones que habían tenido en horas.
Los caballos, descansados y alimentados con el heno que Margaret había insistido en darles, parecían renovados y listos para continuar. Mientras cabalgaban siguiendo el río, Reed notó que Elú iba diferente ahora. Ya no había desesperación en su postura, sino anticipación. Esperanza. Cabalgaba con la cabeza alta, sus ojos fijos en el horizonte, como si pudiera ver a través de la oscuridad hasta el lugar donde su hermano la esperaba sin saberlo. El río los guiaba como una serpiente plateada a través del paisaje. A ambos lados crecían más árboles ahora, sauces, álamos, algunos mezquites retorcidos. El aire olía a agua fresca y tierra húmeda, tan diferente del polvo seco del desierto que habían dejado atrás. Después de 2 horas de cabalgata tranquila, Reed vio el sauce. Era imposible no verlo. Era un árbol magnífico, antiguo, con ramas que caían como una cascada verde hasta tocar la superficie del agua. La luz de la luna lo hacía brillar con un resplandor fantasmal. «Ese debe ser», dijo Reed, señalando. Elú ya lo había visto. Había detenido a Nama y estaba mirando el árbol con una expresión de asombro reverencial. Sacó su cuaderno y escribió: «Mi abuela contaba historias sobre un sauce como este. Decía que era un lugar sagrado, donde los espíritus de la familia se reunían». Reed sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Giraron hacia el este como Margaret había indicado, alejándose del río. El terreno comenzó a elevarse gradualmente, y pronto se encontraron subiendo una colina suave cubierta de hierba alta que susurraba con el viento nocturno. En la cima de la colina, Reed lo vio. Una casa de madera sencilla, pero bien construida, con un establo al lado. Y allí, exactamente como Elú había dibujado en su mapa original, había un roble enorme creciendo junto a la entrada. Sus ramas se extendían como brazos protectores sobre la propiedad. Pero lo que hizo que Reed detuviera su caballo fue otra cosa. Había luz en las ventanas de la casa. Alguien estaba despierto. Elú también lo vio. Se bajó de Nama casi antes de que la yegua se detuviera completamente. Sus manos temblaban mientras tomaba su cuaderno, aunque Reed dudaba que pudiera escribir algo coherente en ese momento. Reed desmontó y la alcanzó. «Elú», dijo suavemente. «Respira, estamos aquí. Lo encontraste». Ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas y emoción. Luego, en un impulso, tomó la mano de Reed y la apretó fuerte. No escribió nada. No necesitaba hacerlo. Ese apretón decía todo. Gratitud, miedo, esperanza, alegría. Juntos caminaron hacia la casa. Cada paso parecía una eternidad. Cuando llegaron a la puerta, Elú se detuvo, paralizada. Reed pudo ver cómo luchaba consigo misma, cómo años de búsqueda, dolor y esperanza se arremolinaban en su interior. Reed levantó su mano y tocó la puerta. 3 golpes firmes que resonaron en la noche silenciosa. Escucharon pasos del otro lado, pesados, medidos. La puerta se abrió lentamente. Un hombre apareció en el umbral. Era joven, quizás de 28 años, con cabello negro largo atado en una coleta. Su piel era morena, sus pómulos altos y marcados. Tenía rasgos apache innegables, aunque vestía pantalones de trabajo y una camisa simple de algodón. Sus ojos eran oscuros, profundos, y en este momento mostraban confusión al ver a 2 extraños en su puerta en plena noche. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó con voz ronca de sueño. Elú dio un paso adelante. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras que no podía pronunciar. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Sacó su cuaderno con manos temblorosas y escribió algo. Luego lo giró para que el hombre pudiera leer.
Reed pudo ver las palabras desde donde estaba. ¿Recuerdas las historias de la abuela sobre la niña que podía hablar con las estrellas? Soy yo. Soy tu hermana. Soy Elu. El hombre se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se movieron de las palabras al rostro de Elu. Reed pudo ver el momento exacto en que el reconocimiento golpeó. Los ojos del hombre se abrieron enormemente. Su boca se entreabrió en shock. ¿Elu? Susurró, su voz quebrándose. ¿Mi pequeña Elu? Ella asintió vigorosamente, sollozando en silencio. Takoda salió al porche de un salto y tomó el rostro de Elu entre sus manos, estudiándola como si no pudiera creer que era real. Tienes los ojos de mamá, dijo, su propia voz ahogada por las lágrimas, y la sonrisa de la abuela. Oh, Elu, he soñado con este momento durante 10 años. Y entonces se abrazaron. No fue un abrazo suave o tentativo, sino uno desesperado, feroz, de dos partes de un todo que finalmente se reunían después de una década de separación. Takoda levantó a su hermana del suelo y giró con ella, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. Reed se apartó discretamente, dándoles espacio. Sintió un nudo en su propia garganta mientras observaba la reunión. Pensó en Daniel, en cómo sería tener este momento con su propio hermano. Después de lo que pareció una eternidad, Takoda finalmente notó a Reed. Todavía abrazando a su hermana con un brazo, extendió la otra mano hacia él. Tú debes ser quien la ayudó a encontrarme, dijo, su voz espesa de emoción. No tengo palabras suficientes para agradecerte. Reed estrechó su mano. Ella hizo todo el trabajo, yo solo conduje el caballo. Takoda rió entre lágrimas. Entra, por favor. Ambos. Tenemos mucho que hablar y la noche aún no termina. Los tres entraron a la casa. Era simple pero acogedora, con una chimenea crepitante y muebles hechos a mano. Takoda preparó café mientras Elu escribía furiosamente en su cuaderno, tratando de comprimir 10 años de vida en unas pocas páginas. Reed observaba desde una esquina, sintiéndose extrañamente fuera de lugar, pero también profundamente conmovido. Había ayudado a reunir una familia. Había dado a alguien el regalo que él mismo anhelaba. Y mientras la noche avanzaba hacia el amanecer, mientras hermano y hermana compartían historias y lágrimas, Reed comprendió algo importante. Tal vez no era demasiado tarde para buscar su propia redención. Las horas pasaron como minutos. Takoda y Elu estaban sentados frente a la chimenea, sus manos entrelazadas como si temieran que al soltarse, toda esta realidad se desvaneciera como un sueño. El cuaderno de Elu estaba lleno de páginas garabateadas, historias de una década comprimidas en tinta y papel. Takoda le contaba sobre sus años con la familia Wilson, los colonos que lo habían adoptado. No habían sido crueles, al contrario, le habían dado educación, comida, un hogar, pero siempre sintió que faltaba algo, un vacío que ninguna cantidad de bondad podía llenar. Cada noche miraba las estrellas, dijo Takoda, su voz suave, y recordaba las historias de la abuela. Recordaba tu risa, aunque eras tan pequeña. Recordaba el olor del campamento, el sonido de las canciones de mamá. Los Wilson me dejaron conservar mi nombre apache, y por eso siempre les estaré agradecido. Elu escribió rápidamente. La abuela nunca dejó de buscarte. Hasta su último aliento, cantaba tus canciones. Takoda cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Ojalá hubiera podido verla una vez más. Decirle que sus historias me mantuvieron vivo, que nunca olvidé quién era. Reed observaba desde su silla junto a la ventana, con una taza de café en las manos. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar. El negro profundo de la noche se teñía con tenues rayas de azul oscuro. El amanecer se acercaba. Se dio cuenta con un sobresalto.
El amanecer. Cuando llegara la luz, la tribu de Elú vendría a buscarla. La llevarían de vuelta. La casarían con un guerrero que no conocía, que no amaba. Miró a Elú, y por la forma en que se tensó, supo que ella también lo había recordado. Sus ojos encontraron los de Reed a través de la habitación, y en ellos vio miedo y tristeza. Takoda notó el cambio en su hermana. ¿Qué sucede?, preguntó, mirando entre Elú y Reed. Elú escribió despacio, cada palabra pesada. Padre me prometió en matrimonio. Tribu viene al amanecer. Esta era mi última noche de libertad. Vine a encontrarte antes de perder mi oportunidad para siempre. La expresión de Takoda se endureció. No, dijo firmemente. No te llevarán. Acabamos de reencontrarnos. No voy a perderte de nuevo. Elú negó con la cabeza y escribió. No puedo deshonrar a padre. No puedo traer vergüenza a la tribu. Sabía que esto terminaría así, pero valió la pena. Te encontré. Eso es lo que importa. Hay otra opción, dijo Reed de repente, levantándose de su silla. Ambos hermanos lo miraron. Reed se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. Una delgada línea dorada comenzaba a aparecer donde la tierra encontraba el cielo. En territorio estadounidense, una mujer puede elegir su propio camino, dijo Reed. Si Elú no regresa, si decide quedarse aquí con su hermano, la tribu no puede obligarla. Este rancho está en tierra de colonos, fuera de la jurisdicción tribal. Takoda se puso de pie de un salto. Tiene razón. Puedes quedarte aquí, Elú. Conmigo. Podemos construir una vida juntos, como hermanos. Tengo espacio suficiente, trabajo suficiente para ambos. Puedes ser libre. Elú los miraba a ambos con ojos muy abiertos. Reed pudo ver el conflicto desgarrándola por dentro. Escribió con manos temblorosas. ¿Y padre? ¿Y mi pueblo? Son mi familia también. Tu padre te ama, dijo Takoda, arrodillándose frente a ella. Tal vez no entienda ahora, pero con el tiempo lo hará, y tu pueblo siempre será tu pueblo, sin importar dónde vivas. La sangre no se borra por cruzar fronteras. Reed se acercó también, sentándose en una silla frente a Elú. Pasé 5 años siendo cobarde, dijo suavemente. 5 años sin buscar a mi hermano por orgullo. Tú no eres cobarde, Elú. Cabalgaste toda la noche a través del desierto para encontrar a tu hermano. Luchaste contra el destino que otros eligieron para ti. Eso requiere más valor del que la mayoría de nosotros tendrá jamás. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero también sé lo que es vivir con decisiones difíciles. Cualquiera que elijas, habrá un precio. Si vuelves, perderás tu libertad, pero mantendrás el honor de tu familia. Si te quedas, tendrás libertad, pero causarás dolor a tu padre. No hay una respuesta fácil. Solo tú puedes decidir qué precio estás dispuesta a pagar. Elú permaneció en silencio durante largo rato, su cuaderno en el regazo, sin escribir nada. Afuera, el cielo se iluminaba más y más. Los primeros rayos del sol tocaban las cimas de las montañas distantes, pintándolas de oro y rosa. Finalmente, ella comenzó a escribir. Cuando terminó, le mostró el cuaderno a ambos. Mi abuela me dijo una vez que ser mujer apache significa ser fuerte como la montaña, pero flexible como el sauce. La montaña no se mueve por nadie. El sauce se dobla pero nunca se rompe. Quizás hay una tercera opción. Takoda y Reed se miraron, confundidos. Elú continuó escribiendo. Voy a volver con mi tribu. Pero no como prisionera. Voy a hablar con mi padre. Voy a decirle que encontré a Takoda. Voy a decirle que quiero traer a nuestras 2 familias juntas, no separarlas. Voy a pedirle que me dé tiempo. Si todavía insiste en el matrimonio después de conocer a mi hermano, entonces aceptaré mi destino.
pero al menos habré intentado. Takoda tomó las manos de su hermana. ¿Y si dice que no? ¿Y si te obliga de todos modos? Elu sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de determinación. Escribió: Entonces sabré dónde encontrarte, y vendré, porque ahora sé que no estoy sola. Tengo un hermano, tengo un lugar donde pertenecer si lo necesito. Reed sintió una admiración profunda por esta mujer silenciosa, pero increíblemente fuerte. Ella no estaba eligiendo el camino fácil ni el difícil. Estaba creando su propio camino. El sol emergió completamente sobre el horizonte, bañando el valle con luz dorada. Era un nuevo día. Takoda abrazó a su hermana una vez más. Entonces iré contigo, declaró. Hablaré con Padre. Le mostraré que sobreviví, que prosperé, que honro nuestras tradiciones mientras vivo en este mundo nuevo. Tal vez eso lo ayude a entender. Elu asintió, lágrimas de gratitud en sus ojos. Los tres salieron al porche. En la distancia, Reed pudo ver polvo levantándose. Jinetes. La tribu de Elu se acercaba. Será mejor que me prepare, dijo Takoda, entrando rápidamente a la casa para cambiarse de ropa. Elu se volvió hacia Reed. Por un largo momento, simplemente se miraron. Habían compartido solo una noche, pero había sido una noche que los había cambiado a ambos. Elu sacó algo de su bolsa. Era un pequeño collar hecho de piedras turquesas y conchas, delicadamente trenzado. Se lo extendió a Reed. Él lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de su significado. Elu, yo. Ella negó con la cabeza y escribió una última cosa en su cuaderno. Gracias por darme esperanza. Gracias por recordarme que los hermanos nunca están realmente perdidos. Ve y busca al tuyo. No esperes como yo esperé. La vida es demasiado corta para el orgullo. Reed sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Tomó la mano de Elu y la besó suavemente, un gesto de respeto profundo. Te deseo toda la felicidad del mundo, dijo. Y si alguna vez necesitas un amigo, sabes dónde encontrarme. Los jinetes se acercaban. Reed podía ver ahora que eran alrededor de 10 guerreros apache, con un hombre mayor al frente. El padre de Elu, sin duda. Takoda salió vestido con una mezcla de ropa apache y occidental, una representación perfecta de los dos mundos que habitaba. Reed montó a Whiskey. Era hora de irse. Esta no era su historia para ver su conclusión. Era de Elu y Takoda, de una familia reuniéndose, de viejas heridas comenzando a sanar. Mientras se alejaba, Reed se volvió una última vez. Elu estaba de pie junto a su hermano, ambos mirando hacia los jinetes que se aproximaban. El sol los iluminaba desde atrás, creando halos dorados alrededor de sus siluetas. Y entonces Reed hizo algo que no había hecho en 5 años. Dirigió a Whiskey hacia el sur, hacia el último lugar donde había oído que su hermano Daniel podría estar. Una noche en el desierto le había enseñado que nunca es demasiado tarde para buscar lo que has perdido, que el amor de hermanos puede sobrevivir años de silencio, que el valor no siempre es luchar, a veces es simplemente elegir seguir buscando. El collar turquesa brillaba contra su pecho, un recordatorio constante de la mujer silenciosa que le había dado el regalo más grande de todos, la esperanza de que las familias rotas pueden repararse. Mientras el sol subía más alto en el cielo, pintando el desierto con tonos de oro y ámbar, Reed cabalgó hacia su propio nuevo amanecer, Hacia la posibilidad de la redención. hacia su hermano, hacia casa.